Eh, a ver, hoy es la última clase en la cual yo hablo, ¿sí? Hoy es el último tema que les voy a enseñar, es este de los libros y las lecturas, pero la próxima clase, los y las profes van a ser ustedes. Ah, ¿qué tal? No me pongan cara de pánico, por favor. Bueno, a ver, les cuento de qué se trata esto. Primero que nada, por un lado estuve leyendo algunos de los trabajos que subieron a Classroom. Los y las invito a los que faltan a subirlos porque esa es una nota. Y ahora sí, darles la actividad final, ¿de acuerdo? La actividad final consiste en lo siguiente. Yo les voy a asignar que puedan crear, ¿no? Crear, hacer ustedes usando la imaginación y lo que tengamos en casa. No necesitan gastar, no es la idea gastar, es la idea ver cómo podemos armar las cosas. Es armar un juego o un juguete, ¿sí? Cada uno arma un juego o un juguete en el cual se trabaje cualquiera de los temas que vimos en las tres clases. Esto si quieren anotarlo, anótenlo. De todas formas, yo se lo voy a subir al grupo a la consigna, ¿sí? Tienen que crear un juego o un juguete con cualquiera de los temas que yo les enseñé hasta ahora. A ver, puede ser con el tema de inteligencia emocional, puede ser con el tema de algún juego o juguete para poner en práctica con nuestros niños o niñas, puede ser con el tema de alguna actividad que los saque de la pantalla, puede ser, bueno, con lo que vamos a ver hoy, que es de los libros y las lecturas. Es importante que lo armen ustedes. ¿Y en qué va a consistir esto? Lo tienen que armar el próximo miércoles, cuando tengamos clases, van a estar cada uno de ustedes aquí en el Zoom y van a mostrar cuál es el juego o juguete que armaron, ¿sí? Y una vez que lo muestren, van a contarnos en 5 o 7 minutos cómo se llama el juego, qué tema están trabajando con el juego, para niños, niñas o adolescentes, de qué edad sería y cómo funciona el juego, ¿sí? Van a contar todo esto, cómo funciona, qué trabajan y bueno, cuando termine la clase, ¿sí? Ustedes van a subir una foto o un videíto cortito de ese juego juguete al grupo de WhatsApp, ¿sí? A ver, si van a hacer el juego como hizo una compañera el año pasado, que armó un juego de masas, armó un juego de masas en el cual la niña armaba figuras con esa masa, ¿sí? Que eran masas de varios colores, que ella había hecho esa masa de sal, le había puesto algunas témperas o colorantes de esos vegetales, les dio colores diferentes y la niña armaba. Y cuando armaba una figura, contaba qué era y contaba una historia relacionada a ese juguete que había armado o a esa figura que había armado, ¿sí? Esto como para que ustedes vean que no es necesario gastar, hay que utilizar la imaginación. De hecho, hay en internet muchísimas ideas de juegos y juguetes para trabajar cualquier tema. Tienen que decidir ustedes primero qué tema quieren trabajar y a partir de ahí empezar a investigar y ver cómo lo arman, ¿sí? Esa es la nota final de este módulo. Es la idea que les pueda quedar a ustedes para trabajar después en casa con sus niños, niñas a cargo o adolescentes. Es la idea que les quede una herramienta a partir de este módulo, ¿sí? Este, ¿alguna pregunta, consulta sobre la actividad que van a tener que armar? ¿Nadie? Deditos arriba, ¿está clara la consigna? ¿Sí? Genial. De todos modos, yo se las voy a subir al grupo. Bueno, ya adentrándonos un poquito en la clase que nos toca hoy, hoy les va a tocar el tema libros y lectura. ¿Cuál es la intención con esto de libros y lectura? La intención es que cambiemos un poco la cabeza, como pasó en aquel momento cuando les dije lo de los juegos y juguetes, ¿sí? Sacarnos una idea y poner otra. Entonces, ¿yo qué les voy a comentar? Les voy a comentar qué tan importante es la lectura para nuestros niños, niñas, adolescentes, incluso para nosotros adultos, ¿de acuerdo? Entonces, por ello, les voy a mostrar un pizarrón en el cual les voy a ir contando cosas importantes, información que está buena saberla, y a su vez les voy a pasar dos videitos. Uno es para trabajar con nuestros niños y niñas algo llamado el cuento motor, ¿de acuerdo?
Y a posterior les voy a dar una técnica o dos técnicas que se pueden utilizar para trabajar el tema de la lectura con nuestros adolescentes y nosotros mismos como adultos, ¿sí? Ahora bien, no hay ninguna pregunta si inicio con la pantalla del pizarrón que les armé, ¿no? ¿Tenemos deditos arriba? ¿Sí? Genial. Bueno, empecemos entonces. Ahí está. Bueno, lo que yo les pongo como presentación es el tema de libros y lecturas y les pongo la lectura y el desarrollo infantil y en la lectura adolescente, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a iniciar diciendo esto, que la importancia que tiene la lectura en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes se dan porque es un recurso, la lectura, es un recurso imprescindible en el proceso de formación de información en la cabeza. O sea, formar ideas en la cabeza y guardar información, ¿sí? Eh, ¿Y por qué es tan importante en este desarrollo? Porque permite imaginar, que es algo que yo ya les vine haciendo hincapié en todas estas clases, les permite descubrir y les permite viajar en esos lugares. Por ejemplo, a ver, ¿alguno de ustedes alguna vez escuchó o leyó o le leyeron esto del Principito? El Principito y su mundo de fantasía. Bueno, si alguien tuvo la oportunidad de que le cuenten alguna historia en la escuela, generalmente nos hacían leer El Principito, nos lo leían. El Principito viajaba por su mundo de fantasía a diferentes planetas con diferentes características, descubría cosas que tenían formas y en realidad eran ocultas, como es el caso de un sombrero, que en realidad no era un sombrero, sino era un elefante tapado, y cosas así que te llevaban a pensar, ¿sí? Entonces, esto es lo que te lleva a viajar, a empezar a buscar respuestas y a analizar algunas cuestiones. Más abajo les cuento que, por ejemplo, a partir de la infancia, y en esto préstenme atención a lo que les voy a decir. No todos, es más, creo que nosotros, de los que estamos aquí, no sé si alguien tendrá el bonito hábito de la lectura, pero es importante crear esto llamado hábito. La lectura es un hábito, así como lavarnos las manos, la cara, los dientes, o cortarnos las uñas o bañarnos. Es un hábito que se va creando, ¿de acuerdo? Entonces, aquí yo es donde les empiezo a comentar por qué es importante esto de crear el hábito de la lectura. Y porque, por ejemplo, es tan importante como los juegos, porque no sé si se acuerdan, yo les dije, los juegos ayudan a desarrollarse, a modificar la forma en la cual nosotros adultos vemos los juegos. Bueno, la lectura es lo mismo, ¿sí? Se debe modificar y se debe hacer a este hábito. Y también les cuento que a partir de la lectura se desarrolla la parte cognitiva y lingüística, es decir, que a partir del hábito de la lectura, nuestros niños, niñas o adolescentes van a empezar a desarrollar cosas en la cabecita que antes no conocían, que no entendían por el propio hecho de no saber de qué se trata. O esto de lo lingüístico, poder a través de la lectura, o sea, una persona que hace el hábito de la lectura tiene más facilidad para hablar, para escribir. Y en esto les pongo un ejemplo. No sé si les pasó alguna vez, pero no les dijeron que hagan en la escuela, por ejemplo, a los pequeñitos les dicen hacer, o sea, les dice, les dan un cuento y les dice, cambiemos el final de este cuento, ¿sí? O si no, esto de armar una historia sobre algún personaje que te guste mucho. Y nuestros niños y niñas nos miran y dice, pucha, esta maestra que me hizo hacer esto que yo no sé cómo cuerno se hace, porque nunca hice cambiar el final de una historia o nunca hice una historia. Y déjenme, permítanme decirles algo. Esto es por la misma falta de prácticas de leer. A ver, no necesitamos tener niños, niños, adolescentes que estén todo el día leyendo con unos altos de libros. No, 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 no. Es un hábito de un ratito, de un poquito, para poder ayudarlos a escribir y hablar mejor. O mejor aún, les pongo otro ejemplo que hasta nosotros adultos lo hacemos. ¿No les pasó que muchas veces escribieron en un cuaderno, en una hoja, en la carpeta, los mismos adolescentes, cuando están escribiendo que ponen las abreviaturas que utilizamos en el WhatsApp? Que por ejemplo ese casa con KSA o vaca con B larga o cosas así que figuran sumamente raras que son palabras que utilizamos en el WhatsApp y que no pueden ir en un texto, por ejemplo. Bueno, esto es lo que está sucediendo, ¿me entienden? O en algún momento cuando yo les decía la primera clase,
¿No escucharon esas noticias que dicen que los adolescentes que salen de la primaria tienen escasa comprensión lectora? ¿No les pasó esto de haber escrito un mensaje por WhatsApp y que la otra persona no entienda lo que le estamos diciendo y generalmente lo malinterprete y se termina generando una discusión cuando no era esa la intención? Bueno, todo esto pasa por esa escasez de lectura o del hábito de la lectura que tenemos los adultos, los niños, los adolescentes, ¿sí? Entonces, contarles también que a partir de la lectura se trabaja el tema perdón, el tema de, por ejemplo, mejorar la relación que tenemos los niños con los adultos, o también, por ejemplo, mejora el tema esto de las palabras y los colores. Cuando son pequeñitos y les contamos un cuento, una historia, y les vamos mostrando las imágenes que tiene el libro de cuentos, van descubriendo cosas, formas, van descubriendo colores. Por ejemplo, a ver, si tenemos un niño pequeño y le decimos, en la casa de los tres chanchitos y le mostramos la casa de los tres chanchitos, va a empezar a ponerle nombre a las cosas que va viendo, ¿me entienden? Porque un niñito de un año muy difícilmente sepa que esto es una casa, pero si yo le digo, esto es una casa, va a distinguir porque empieza a cruzar información el cerebro de la imagen con el nombre, ¿me entienden? Entonces, por esto es importante el tema de fortalecer el tema de la lectura. Después, bueno, les cuento muchos de los beneficios y acá agrupa a niños, niñas y adolescentes. Y les digo que, por ejemplo, los beneficios que da la lectura es el de mejorar la concentración. Y en esto hago un paréntesis. ¿Se acuerdan cuando yo les puse el ejemplo este de que los chicos usaron 3 veces el celular y la mosca pasó volando y se distrajeron? Bueno, es eso. Cuando nosotros practicamos el hábito de la lectura, la concentración aumenta. ¿Por qué? Porque a medida que vas viendo, vas leyendo, y la cabecita va creando las imágenes, ¿sí? También decirles, como les mencioné recién, que enriquece el lenguaje. ¿Por qué? Porque una persona que tiene una mayor cantidad de lectura va a tener muchas palabras para utilizar y poder expresarse de una manera mejor, ¿sí? Una persona que lee mucho o que tiene el hábito de la lectura, así sea de 15 minutos por día, va a saber cómo entrelazar de una mejor manera las palabras y hasta contar una historia de una mejor manera. Contarles también que a partir de esto de la lectura se desarrolla la creatividad y ayuda en la memoria. Y esto es algo que nos está pasando. El ayuda con la memoria, ¿saben por qué? Porque cuando nosotros vamos leyendo, vamos contando una historia, va quedando grabadita en la cabeza, porque si yo después le pregunto al niño o a la niña, ¿qué hizo este personaje? Y nos va a contar muy probablemente. Entonces, al ser una ayuda, o sea, ayudar a la memoria, es una forma de ejercitar nuestro cerebro. Ustedes habrán escuchado alguna vez que, por ejemplo, una persona muy, muy, muy viejita empieza a tener temas de, por ejemplo, Alzheimer y demás, por una cuestión de falta de absorción de información. El cerebro tiene que estar en entrenamiento todo el tiempo para no empezar a entrar en la senilidad y todo ese tipo de enfermedades o los olvidos o esto de la atención dispersa. La otra cuestión que les voy a comentar es que al tener el hábito de la lectura, ayudamos a organizar de una mejor manera la información en nuestra cabecita, ¿sí? También lleva a conocer estos mundos de fantasía porque se empiezan a crear imágenes en la mente. Y en esto también les quiero comentar algo. Cuando nosotros trabajamos el tema de la lectura, se abren puertas para una mejor capacidad de reflexión. A ver, habrán visto que a los niñitos a veces les dan en la escuela esto de, ¿qué pensás que le pasó, que sintió Josecito con con esto que le pasó? Entonces el niño o la niña y el adolescente, cuando tiene el hábito de la lectura, tiene una mayor capacidad de reflexión y de entrelazar las ideas, ¿me entienden? Y esto es fundamental en cuanto al beneficio de la lectura. Cuando tenemos el hábito de la lectura, nuestros niños, niños, niñas, adolescentes y nosotros mismos como adultos, empezamos a trabajar algo llamado empatía. ¿Saben por qué? Porque empezamos a trabajar eso de ponernos en el lugar del otro, y esto se hace a partir de esa historia, de ese cuento que nos están leyendo, que nos están diciendo, y que nosotros imaginamos que tenemos esas aventuras, ¿me entienden? Entonces eso no es ponernos en el lugar del otro. En este caso nos ponemos en el lugar de los protagonistas de la historia. Ahora bien, es sabido esto
de que la lectura no es un hábito muy utilizado últimamente, por lo cual yo acá les doy algunos tips de cómo podemos hacer para empezar a hacer este hábito de la lectura, a construirlo, ¿sí? Y bueno, les digo que, por ejemplo, está bueno poder dedicar 15 minutos diarios a leer algo, o sea, cuando digo leer, a ver, no estoy hablando de los memes, no estoy hablando de la chismeada de la vecina que se peleó con el novio y le dijo con de todo en el Facebook, eh, ni, por ejemplo, a ese tipo de cosas, sino me refiero a esto de lectura de una noticia, o leer algo que nos guste, alguna historia, algo que nos llame la atención. Si un título nos llamó la atención en el mismo internet, entrar y leerlo, aunque sea para matar la curiosidad. 15 minutitos. Después, también otra forma de hacer que nuestros niños o niñas se interesen por el tema de la lectura es hacerlos sentir parte de un mundo de la lectura. ¿Y cómo se hace esto? Y bueno, a ver, le digamos, mira, Josecito o Anita, ¿sabes qué? Acá hay una biblioteca en el barrio y en ese lugar vive mucha magia, porque no le estamos mintiendo, es cierto, en los libros vive mucha magia, ¿me entienden? Entonces yo te voy a llevar a conocer un mundo donde hay mucha magia guardada en un libro y llevarnos y hacernos socios con nuestros niños, niñas o adolescentes en la biblioteca y poder sacar prestado un libro y poder leerlo juntos, trabajarlo. O el hecho de tener el carnecito que diga socio de la biblioteca tanto, hace sentir esto de pertenencia que varias veces lo mencionamos a lo largo de las clases. Después también, por ejemplo, se puede hacer cuando le leemos a la noche a nuestros niños o niñas una historia, un cuento. En algún momento, en algún punto yo les dije a ustedes, cuando nuestros niños o niñas se duermen pensando en el videojuego que están jugando 5 minutos antes, suelen tener pesadillas, despertarse ansiosos o no descansar. Cuando, digamos, hacemos eso de sacar algo y poner algo, y en ese caso lo que ponemos es la lectura, nuestros niños o niñas duermen más tranquilos, tienen sueños mucho más tranqui y eso los ayuda en el proceso de dormir a que el cerebro vaya almacenando información de otra forma. ¿Me entienden? Después, también decirles que, por ejemplo, esto de poder trabajar la representación o de contar qué historia les dijiste o averiguar qué les gusta, qué les llama la atención, nos ayuda muchísimo a trabajar esto del hábito, de crear el hábito de la lectura. Ahora bien, en cuanto a esto que les conté y muy orientado a niños en la última parte, porque es el tema de los cuentos, yo les voy a presentar algo que se llama juego motor. En esto del juego motor, es una forma de empezar a ingresar nuestros niños y niñas a la lectura, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Este método que utiliza esta docente que yo les voy a mostrar se llama Montessori. El método Montessori es una forma diferente de aprender en la cual el niño va aprendiendo, el niño o la niña va aprendiendo a partir de él elegir de qué forma aprende, ¿me entienden? Hay 2 o 3 escuelas en Salta que están implementando este método, es furor en Perú y estamos intentando los docentes de que se empiece a aplicar en los hogares y, ¿por qué no en muchas escuelas? Es una forma muy eficiente de enseñar, de aprender y el niño solo va graduando y va generando esa curiosidad por aprender, ¿sí? Este cuentito que les presento se llama el cuento motor, ahora se los comparto. En el video del día de hoy les voy a compartir una estrategia llamada el cuento motor, la cual si implementamos con nuestros niños, podremos ayudarlos a desarrollar habilidades cognitivas, afectivas, sociales y motoras. Comenzamos. En un cuento motor, los niños tienen la oportunidad no solamente de escucharlo, sino también de vivirlo como protagonistas. Es por eso que se convierte en un juego y también se les convierte en una experiencia significativa. El cuento motor consta de 2 fases. En la primera, el adulto con el niño leen la historia o la escuchan, de manera en la cual se reflexiona sobre el contenido de la historia. En la fase 2,
Los niños toman el papel de protagonistas. Solamente escuchan que el adulto narra la historia y ellos van haciendo los movimientos que se indican. A continuación, te voy a presentar un ejemplo de cómo puedes llevarlo a cabo. Visitando la granja de los abuelos. Había una vez una niña y un niño a quienes les gustaban mucho los animales. Un día, en el auto de papá, viajaron a la granja de sus abuelos y se dieron cuenta que al fin podrían conocer a muchos de los animales que solo habían visto en los videos. Como llegaron de noche a la granja de los abuelos, se fueron a dormir de inmediato. Por la mañana, mientras los papás y los abuelos dormían, los niños se levantaron de la cama y salieron a conocer lo que había en la granja. Caminaron por la granja y encontraron unos lindos pollitos. Como les parecieron muy tiernos, se agacharon para agarrarlos, pero la gallina, al darse cuenta, se enojó. Así que los niños rápidamente dejaron a los pollitos y se echaron a correr. Llegaron al estanque donde estaban los patitos. Se quitaron la pijama y se metieron al estanque. Comenzaron a nadar con los patitos, pero entonces se dieron cuenta que los puerquitos se habían salido de su corral. Se salieron rápido del estanque, se vistieron y ayudaron a los puerquitos a regresar a su corral. Pero como había charcos de lodo, tuvieron que brincarlos para no ensuciarse. Al fin los puerquitos estaban de nuevo en su corral. Entonces escucharon un gato muy cerca de ahí. Se dieron cuenta que estaba arriba de un árbol y no podía bajar de ahí. Así que treparon el árbol y lograron rescatar al gatito. Estaban muy felices de haber ayudado a los animales y festejaban con las manos arriba y moviendo la cintura. Entonces, se les ocurrió visitar el establo para subirse a un caballo. Así que iban practicando cómo cabalgar. Pero cuando ya iban a llegar al establo, escucharon que sus papás los estaban buscando. Así que corrieron a casa. Al darse cuenta los abuelos todo lo que los niños habían hecho, les dijeron: gracias, mis niños, pero lo que hicieron fue muy peligroso. Nunca deben acercarse a los animales si no los conocen, porque no sabemos cómo pueden reaccionar. Nos pueden lastimar. Deben hacerlo siempre en compañía de un adulto. Los niños prometieron a los abuelos que no lo volverían a hacer. Así, todos entraron a la casa y pasaron una tarde muy linda en familia. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. En este ejemplo que te presenté, solamente te di a conocer la fase número 2 de la estrategia, que es cuando el niño ya toma el papel de protagonista. Sin embargo, es muy importante que sí realices la fase número 1, porque en esa fase le permitirá al niño pensar claramente el contexto en donde se está desarrollando la historia, así como ir creando la idea de en qué momento realizará los movimientos. Una vez que realizaste esa fase, puedes comenzar con la fase que te presenté. Y bien, como podrás observar, ellos logran establecer mentalmente movimientos que después realizan, lo cual se convierte en el desarrollo de habilidades cognitivas como la imaginación y también la creatividad al realizar los movimientos. En el aspecto motor, también inciden los aspectos de coordinación de movimientos, así también
como el conocimiento de su cuerpo y los movimientos que pueden realizar con cada parte de su cuerpo. Y también, como te comentaba, esta estrategia ayuda a los niños en sus habilidades sociales y afectivas. Esto porque esta estrategia, cuando están en convivencia con más niños, la pueden llevar a cabo estableciendo lazos de convivencia con ellos, así también como lazos afectivos con el que le está contando la historia. Bueno, ¿qué les pareció? Vieron que es bastante sencillo de poner a funcionar esto y les puedo asegurar que si lo intentan poner en práctica, es bastante divertido para trabajarlo con los niños o las niñas porque se pueden reír bastante con el tema de la representación. Y por qué no que nuestro niño o niña cuente la historia y nosotros seamos lo que representemos, cambiando de roles, ¿sí? Bueno, esto por un lado, esto es cuando trabajamos con los niños que estamos recién iniciándolos en el tema de la lectura. Y bueno, hablando ya de lo que es el punto cuento, yo les voy a mostrar en el Power que les armé por qué es tan importante esto de fomentar la lectura en los niños, niñas, más que nada. ¿Sí? Y bueno, yo les digo que, por ejemplo, cuando tenemos un niño o una niña al cual le creamos este hábito de la lectura, estamos trabajando lo que es el amor por los libros y estamos haciendo una persona mucho más sensible, ¿sí? También decirles que cuando a través de los cuentos podemos enseñarle a nuestros niños y niñas a distinguir entre lo bueno y lo malo. También decirles que efectivamente, como les mencioné hace rato, tienen un gran desarrollo intelectual, es decir, en la cabecita. Aprenden algo que no estamos poniendo muy en práctica hoy por hoy, y es esto de la habilidad de escuchar, ¿me entienden? Esto de poder escuchar es muy importante, primero para poder, bueno, aprender y otra para poder comunicarnos. Les digo también que a partir del cuento estamos reduciendo la ansiedad, como ya se los mencioné anteriormente, ayuda a tener un mejor sueño y más profundo. Eh, el tema de la lectura, de los cuentos en particular, ayuda a tener una mejor memoria, como les dije, pero también genera esas ganas de que el niño o la niña se pueda expresar, pueda hablar. Eh, como también les mencioné ya, viene a fortalecer los vínculos entre los adultos y los niños y esto es muy importante. Ayuda a combatir los propios temores. ¿Saben cómo? A partir de que no sé si habrán visto alguna vez la historia de algún ratoncito que era muy pequeñito y vivía mil aventuras y pasaba por mil peligros, pero siempre podía solucionarlos. Es esto de que por más pequeño que sea, siempre todo tiene una solución. Entonces empiezan a vencer los miedos. ¿De acuerdo? Y bueno, acá les menciono que cuando nosotros contamos un cuento, es importante porque le contás, o sea, lo pone en contacto con sus emociones. El niño aprende a diferenciar también sus emociones a partir de esto, de contar cuentos, más allá de lo que es la inteligencia emocional, que es algo que lo sabemos nosotros los adultos para ponerlo en práctica con ellos. Pero a partir del cuento, el niño o la niña aprende a detectar sus emociones. Bueno, aprende esto del hábito de la lectura, que es lo que les venía mencionando con anterioridad, reduce el estrés y la ansiedad, promueve crianza con apego. ¿Qué es esto de la crianza con apego? No que nuestro niño va a estar apegado a nosotros y no se va a sentir capaz de poder hacer cosas. No, muy por el contrario, hace a que esta relación de poder ser lector y escucha los ayude a tener una mayor confianza en nosotros y sean más apegados en cuanto a seguir muchos ejemplos buenos que les queramos dar, ¿sí? Ya se los mencioné esto de que mejora la memoria y desarrolla su creatividad. Ahora bien, esto en cuanto a los niños y niñas, pero, y ustedes me dirán, pero sí, profe, está genial, lo voy a intentar poner a funcionar con mis niños, pero ¿qué pasa si tengo un adolescente que nunca tuvo el hábito de la lectura más allá de lo que son las redes y que tampoco lo quieren leer? Porque si es medio largo, tiene más de 10 renglones, ya no lo leen al comentario, a la publicación o lo que fuese. Y bueno, yo les voy a contar que con el adolescente es un poquito más trabajoso, pero no por ello imposible, ¿sí? Primero que nada, para poder trabajar el tema del hábito de la lectura con nuestros adolescentes,
es importante poder en una primera instancia reconocer cuáles son sus gustos, saber qué es lo que le gusta. A ver, es muy sencillo cómo lo detectamos. ¿Qué tipo de películas ve? ¿Me entienden? A partir de qué tipo de películas nuestro adolescente le gusta ver, es que vamos a empezar a buscar historias o libros que estén relacionados con eso. A ver, yo les pongo un ejemplo. Si yo tengo un adolescente que le gusta mucho esto de suspenso, de terror, de las cosas ocultas, hay muchísimos libros. Ponemos, por ejemplo, en internet historias de terror para adolescentes y se las tratamos de inculcar. Yo les pongo un ejemplo, porque es mi hijo, quizás el caso más práctico que les puedo mencionar ahora, pues si no son muchos. El otro día mi hijo tenía que hacer una tarea de literatura, ¿sí? Y le habían dicho que buscara un texto de una obra literaria universal que le guste mucho. Mi hijo me dice, mamá, ¿qué es literatura? ¿Qué es universal? Y que me guste mucho, pues no me gusta ninguna, pues no me gusta leer. Entonces yo agarro y le digo, mira, hay una que yo creo que te va a gustar mucho. Entonces, hay una obra, y esto se lo sugiero por si tienen adolescentes que les guste este tipo de textos. Hay un libro que es de la literatura universal que se llama Historias de locura, locura, amor y muerte, que es de Alan Poe, que es uno de los dramaturgos más conocidos y que tiene todas historias en ese estilo, ¿me entienden? Y entre los textos que tenía, el que yo vi que era más cortito, más práctico, es uno que se llama El gato negro, ¿sí? Y como mi hijo no tenía muy muchas ganas, que digamos, de leer, entonces lo puse como audiolibro. Esto se lo sugiero. En internet hay muchísimos textos que podemos descargar en PDF porque los libros están carísimos. Y si no tienen muy muchas ganas de leer, hay audiolibros, ¿me entienden? Que a la misma vez con eso de los audiolibros le va a generar también curiosidad y van a empezar a ver. Entonces yo agarro y le digo, bueno, está bien, te pongo el audiolibro de esta historia del gato negro. Entonces se lo pongo y me fui a hacer unas cosas y primero lo miraba así como diciendo, ay, qué tedio esto. Y después, cuando volví a los 10 minutos, estaba mi hijo y mi hija, los dos así, copadísimos con el audiolibro porque era toda de suspenso, que tenían como ir descubriendo, porque es bastante policial, tenían que ir descubriendo y ellos en la cabeza se iban imaginando cuál era la posible solución. Los dos estaban igual de copados en la misma historia. Entonces después le agarró tanta curiosidad que agarró el libro ese de Alan Poe y se puso a buscar otras historias y tiene un montón de historias ese libro adentro que son en ese estilo y que les llama la atención. Entonces, si les cuesta por ahí leer, esto de los audiolibros está bastante bueno, o si por ahí no tenemos tanto tiempo nosotros adultos, aunque está buena la interacción de contar historias, también hay para los pequeñitos. Y no necesitamos salir a comprar libros, hay muchísimos en internet, basta con que nos interese, sepamos qué queremos, qué tema nos interesaría un texto o un libro y nos lo va a dar el mismo internet, ¿sí? Así que por ese lado es una opción. La otra opción que les puedo sugerir, y si a nuestros adolescentes no les llama la atención ningún tipo de, digamos, de historias, de nada, y bueno, que sean ellos mismos sus propios escritores de sus propias historias. Usted decía, ah, sí, bueno, dale, ¿cómo? Y es fácil. ¿Saben cómo? A partir de crear un diario, no sé, no como los diarios íntimos que habían hace 1000 años que contaba, me gusta este chiquito de la escuela, me gusta este, no, es otro tipo de diario en el cual ya más organizado para adolescentes y para hacer alusión a esto que les estoy contando de cómo lo podemos trabajar, hay una película que yo les sugiero la puedan ver porque está muy buena, que se llama Diarios de la calle o Escritores de la Libertad. De esas dos formas lo van a encontrar en Netflix, ¿sí? Yo les voy a poner ahora una partecita de la película para que ustedes puedan ver de qué se trata. Si tienen la oportunidad de verla, está muy buena, nos ayuda a entender muchas cosas y parte de estos adolescentes conflictos que no les llama nada la atención, que están en otra, como dicen ellos, pero ella los puede llegar a encauzar a todos y llevarlos a hacer esto que ella quería, que era insertándolos en el mundo de la lectura. Ahora yo les comparto esta partecita de la película y empezamos con una actividad cortita que tengo pensada para la clase de hoy, ¿sí? Les comento que el audio no es muy bueno, por lo cual van a tener que ustedes aumentar su compu porque en la mía de por sí sale bajito.
así lo pueden escuchar. Se los pongo. Será divertido, lo prometo. Oigan, ¿se pueden quedar en su lugar leyendo esos libros o jugar conmigo? No saldrán de zonas comunes. Así que este es el juego de la línea. Les haré una pregunta. Si lo que diga aplica en ustedes, darán un paso hacia la línea y vuelven atrás para la siguiente pregunta. Así. La primera. Díganme quiénes tienen el nuevo álbum de Snoop Dogg. Muy bien, todos atrás. Siguiente pregunta. ¿Quiénes han visto Boys and the Hood? Ok, siguiente pregunta. ¿Quiénes viven en casas de interés social? ¿Cuántos de ustedes conocen a una persona, amigo o pariente que esté en el reformatorio o la cárcel? ¿Cuántos de ustedes estuvieron en el reformatorio o la cárcel por algún tiempo? Cuenta un campo de refugiados. Dudas. Díganme, ¿saben dónde conseguir drogas? ¿Cuántos de ustedes conocen algún pandillero? ¿Quiénes de ustedes son pandilleros? Ok, fue una pregunta tonta, ¿verdad? Sí, no se permiten pandilleros en la escuela. Disculpen la pregunta, me equivoqué. Ok, ahora les voy a hacer preguntas más serias. Dice la línea si han perdido a un amigo debido a esta. Quédense en la línea si han perdido a más de un amigo. 3, 4 o más. Le ofreceremos respeto a esas personas, sea quien sea, digan su nombre. Les agradezco mucho. Ahora, tengo algo para ustedes. Todos tienen su propia historia y es importante contar su historia, aunque sea ustedes mismos. Así que lo que hago es escribir diariamente en estos diarios. Pueden escribir lo que quieran, el pasado, el presente, el futuro. Pueden usarlo como diario o pueden anotar canciones, poemas, algo bueno, malo, lo que sea. Pero deben escribir algo. Lleven una pluma para cuando sientan la inspiración.
clase y pueden dejar su diario aquí si quieren que lo lea. Cerraré este casillero al final de cada clase. ¿Entendido? Ahora todos pueden venir, uno por uno y llevarse su diario. Cuando estén listos. ¿Qué tal les pareció esta sugerencia? ¿Les gustó? Bueno, yo les voy a contar cómo, bueno, primero que nada voy a analizar un solo aspecto. Esos adolescentes que estaban en esta película, primero que es un hecho real, es verídico, es una historia basada en una historia real. Y por otro lado, contarles, ustedes vieron cómo ella fue trabajando la dinámica, que es una muy buena dinámica para trabajar con adolescentes, esta de la línea, y empezar con preguntas muy generales que los agrupan a todos, como por ejemplo, ¿quién escuchó esta canción de, no sé, de elegante que hoy está tan de moda y todos van a venir al medio, una película que esté muy de moda, a ver quién vio Rápido y Furioso 10, todos van a venir al medio, y de allí empezar ya a temas más sensibles en el cual vas primero ganándote la confianza a los chicos. Ella fue de lo más general a lo más puntual, ¿sí? Eso como una dinámica está buenísima. Ahora bien, centrándonos en lo que es el tema de los libros y las lecturas, que era la idea de la clase de hoy, yo aquí quise darles dos dinámicas para que las puedan analizar cómo se puede trabajar con los adolescentes y que si ustedes pueden ver la película entera, van a ver que los adolescentes primero ni atención le prestaban, no le daban bolilla, hacían la suya, cada uno estaba en su mundo, con su grupo, y la profesora se volvía loca hablando y nunca consiguió nada. Y cómo empezó a modificar esa relación con los adolescentes, ¿sí? Hasta el punto cual en el que después ella se gana la confianza y esos adolescentes empiezan a escribir historias en ese libro. Entonces ahí está esto que yo les quiero decir. ¿Por qué no comprar un cuadernito, esos baratos, en algún lugar, si a nuestro adolescente no le llama mucho la atención la lectura, y decirle, mira, te regalo este cuaderno para que hagas vos tu propia historia, porque todos tienen una historia, y que escriban ahí canciones, eh, lo que quieran, si les gustó un poema, si les gustó o quieren contar, contarse ellos mismos, dejar anotado así, porque ahora, por hoy, nuestros adolescentes les gusta esto de fama y como de inmortalizar todo lo que les va pasando. Entonces, hacer su propia historia en ese libro, ¿me entienden? Y que lo van a tener hasta cuando sean más grandes y poder leer cómo fueron modificándose, cuál fue su historia, cómo se fueron construyendo. Y ahí estamos ingresándolos en este mundo de la lectura. A ver, es un cuadernito en el que todos los días, aunque sea que no tengan ganas, pero que escriban algo cortito, un dibujo, lo que sea, pero que usen ese cuaderno. Está buenísimo para poder ingresar en esto el mundo de la lectura a nuestros adolescentes, al igual que esto del audiolibro que les conté antes, o de una serie más de cuestiones que se pueden utilizar para modificar esto de la idea que teníamos de la lectura. Esto que les conté hoy modificó un poquito la idea que teníamos sobre la lectura y los libros, ¿o no? Fue algo así como cuando fue con el tema de los juegos y los juguetes, ¿sí? Genial. Sí, profe. Minutitos. En estos 10 minutitos yo les hago una pregunta y ustedes, el que quiera voluntariamente, me contesta. ¿Ustedes recuerdan algún libro, alguna lectura, algún cuento, algo que les hayan contado en algún momento de su vida, en la escuela o que ustedes hayan leído, que les haya gustado mucho y por qué? Es la pregunta. ¿Quién se anima a contestar? Primero tenemos 9 minutos ya. ¿Quién se anima a contestar? ¿Nadie? A ver. Chan, 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 chan. Hola, Carola, más, ¿cómo estás? Buena tarde. Caro. Me huyen todavía los chicos y las chicas a las preguntas. A ver, ¿quién se anima? Rocío, Puede ser una experiencia una experiencia que tuve contando una historia a niños. sí, por supuesto, todo vale. Bueno, para mí, para los niños, justamente como usted decía, es importante ver cuáles son sus intereses y también es importante ver si los niños son, digamos, activos en el sentido de si les gustan los cuentos motores o si prefieren cuentos en los que se sientan en ronda o en una alfombra y uno les está contando la historia. En mi caso, yo, bueno, estoy estudiando para
profesora de nivel inicial y en las prácticas me sirvió mucho lo que es el uso de cuentos con pictogramas, que serían justamente las imágenes. Eso, bueno, me llevó a darme cuenta que es importante ver eso y también que hay que seleccionar bien los tipos de textos según la edad. Sí, es importante la edad y los intereses. Eso es fundamental para tener un punto de partida. Gracias, Rocío, por tu aporte. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Marina, hola, ¿cómo estás? Que te veo como con mucho frío ahí. Estoy enfermo, profe. Uy, ¿qué pasó? Resfriada. Bueno, Sí, algo así. Bueno, igual que mi compañera, la importancia de la selección de los libros. Eh, yo, en cambio, creo que cualquier tipo de texto se lo puede amoldar. Por ejemplo, el caso que usted decía de los libros con movimientos solo para niños que estaban aprendiendo a leer. Yo, por ejemplo, los utilizaría con adolescentes porque ellos a veces no les gusta leer, pero por ahí capaz que el representar, el usar como un juego, los atrae para que ellos puedan leer. bueno, Más no Marina, sé, yo los muchas, trabajaría así. muchas gracias por tu aporte. A ver, Gabriela, hola, nunca te escuché hablar en toda la clase. ¿Te animás a habilitar tu micrófono? A ver, ahí te envío la solicitud para que lo puedas Sí, activar. Ahí ahí está. está, sí, sí. Bueno, a mí me pasó en la secundaria más que nada porque eh, no sé si se acuerda de ese cuento de Lazarillo de Tormes. Sí. Bueno, cuando yo tenía 15 años más o menos, la profe de literatura nos hacía dramatizar ese cuento. Dividía por capítulos a todos, bueno, cada uno representaba el capítulo y teníamos que, como que cada uno ensayábamos y era divertido. Porque nos poníamos en el papel de protagonista, lo otro era el otro protagonista y hacíamos como una obra de teatro en el aula nada más entre nosotros. Y bueno, después de los libros, yo con mis compañeras hicimos una promoción de lectura en la biblioteca allá en Rosario del Arma y seleccionábamos los libros también para que los chicos leyeran. Eh, lo que eran casi como para bebé, lo hacíamos hasta los 5 años, que ellos lo vean. Y para el otro niño le leíamos los cuentos y le dábamos sopa de letras para que ellos busquen palabras. O Está, sea, hicieron muchas cosas con los libros prácticamente. Y después otro cuento que también me gustó, una historia que vi también en la secundaria, fue de Romeo y Julieta, que nos hicieron leer, después nos hicieron ver la película. Y y después la otra pudiste película, notar las diferencias que hay entre la historia que cuenta el libro y la que cuenta la película? claro, Porque sí, mucha diferencia. el libro cuenta mucho detalle para poder llevar al lector a imaginarse y la película cuenta así como imágenes muy puntuales. Muy bueno tu aporte, Gabriela. Muchas Claro. gracias. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Espero que estas clases les hayan aportado, les hayan servido, lo puedan poner en práctica, porque no se olviden que ya la próxima clase ustedes son los docentes, no yo, van a ser ustedes los profes y las profes que van a contar sobre sus juegos, sobre su juguete. Así que nada, vamos a ir viéndolo, vamos a ir charlándolo y nada. No sé, Dora, si querés sacar la captura. Prendamos las cámaras por fin un Sí, ratito. enciendan las cámaras, enciendan las cámaras. Desocupadas. Bueno, repito, espero les haya servido, lo puedan poner en práctica. Nos vemos en la próxima clase con ustedes de profe, yo de alumna. Y eso.
no estén gastando, usemos la creatividad, la imaginación con las cosas que tenemos en casa. En internet hay muchísimas ideas para poder trabajarlas, que son sencillas, que son prácticas. Así que nada, los desafío a poder hacerlo. Les mando un beso gigante, que tengan bonita tarde. Profe, Nos vemos en la profe, próxima clase con ustedes de profe. Chao, chao. Sí, ¿quién me habla? Sole, sí. yo, una consultita, ¿las actividades que usted habla son esas que figuran 5 y 6 para hacer, las que usted mandó? No, no, no. No, la actividad 5 y 6 que yo mandé, que está en Classroom, es la clase número 1, ¿sí? Que en esa tenían que hacer las Claro, esa actividades la y tenemos que subirlas hacer. a Classroom. Sí, esa Bien, había que subirla a Classroom. Ahora, la actividad que yo les asigné hoy es para la es la del última juguete. actividad, la actividad de cierre. Bien, Es la de hacer el juego o el bien, juguete. ¿Sí? perfecto, listo, ahora entendí, Genial. gracias. Muchas gracias a ustedes.